Gracias, Enrique. No la perdí. De hecho, ¿cuál quiniela? Luego aquí las apuestas ni siquiera las paga directamente el productor Gerardo Soto. No pagas nada. Bueno, dio clases de francés el equipo galo hoy en la edición 21ª del Mundial allá en Rusia, en el estadio Luzhniki. El primer equipo que en un Mundial se avienta de a 4 goles. El primero lo consideró la FIFA autogol, tiro libre de Antoine Griezmann. Mario Mandzukic, quien mete autogol y después anota a favor de su equipo. Después este jugador, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Paul Pogba, se encargaron de ampliar la ventaja. Después el portero, quien está levantando la Copa Mundialista, tuvo un grave error. De hecho, perdón, fueron las cervezas. En este caso sale Hugo Lloris, se topa con Mario Mandzukic y ahí es en donde pierde el balón. Un gravísimo error en una Copa Mundialista. Ahora, dentro de este triunfo galo, el que vemos también en pantalla, Didier Deschamps fue campeón con la France en el 98, levantó la copa y 20 años después la levanta como director técnico. Un equipo que inclusive llegó a la final de la Eurocopa, la perdió contra los portugueses, pero sigue siendo, pues bueno, un equipo de mucho valor, porque además todos sus futbolistas están en un promedio de edad de los 23, 25 años, o sea que para Qatar 2022 van a llegar en un punto idóneo. Y también, por supuesto, en las redes sociales, el hashtag que más movió, digno campeón, dice TMRX oficial, Alès Le Bleu es campeón del mundo, gigante, el equipo galo se corona por segunda vez y bueno, enhorabuena para este equipo francés. La siguiente edición arrancará el 18 de noviembre y terminará el 21 de diciembre en el 2022 en Qatar. ¿Quién sabe en dónde estaremos en ese año? Y bueno, en Wimbledon, en la catedral del tenis, en el tercer Grand Slam de la temporada en la hierba, Novak Djokovic, que estaba como 12º preclasificado, se lleva la victoria en sets corridos, 6-2, 6-2 y en el tie break 7-5. Quien no entienda qué es el tie break, como en el fútbol, los tiempos extra, digamos, así se lo lleva y ya acumula 13 títulos. ¡Oh! Decía Novak Djokovic, 13 títulos y 4 en el All England Club. Todavía le quedan varios para alcanzar a Rafael Nadal o a la leyenda viviente, a Roger Federer. Y también en las redes sociales lo que más llamó la atención, dice Tenis Extra, Novak Djokovic se consagra campeón, Joshua Maya, pausa mundialista, Djokovic es campeón. Y sí, se estaba jugando, de hecho antes el partido había arrancado a las 9 de la mañana, estuvo pues emparejado también con el Mundial, el rating, obviamente pues todo cayó con lo que fue esa presentación de Will Smith, que estaba Ronaldinho, también me cayó también la presidenta de Croacia, a todos se estaba abrazando, a todos les daba besos, el presidente Emmanuel Macron, que se subió a la silla, pues fue una fiesta. Así es donde se tiene que salir un poquito del protocolo. Es como si yo ahorita me empiezo a encuerar, me salgo del protocolo, me estoy saliendo del protocolo, no me encuero, no me voy a encuerar, producto, estoy poniendo solo un ejemplo. Bueno, y también par de mexicanos hoy la reventaron en el campeonato, en el Grand Prix allá en Madrid. Trampolín de 3 metros, Yael Castillo y su compañero se llevan esta medalla de oro, dejando a los chinos en segundo y a los estadounidenses en tercer lugar con 405,15 unidades. Se cuelgan este metal de oro en la rama femenil, lo acaparó las chinas. Hay que recordar que bueno, es la potencia mundial y que también México es la potencia mundial en esta disciplina. Es el deporte que más medallas olímpicas tiene al día de hoy, con 14. Le sigue el boxeo con 13, el atletismo con 11. Bueno, ahora sí, hasta acá la información deportiva. Nos vamos.